Buenos días, nosotros somos del Tecnológico de Matamoros. Hoy venimos a presentarles dos temas: lenguajes, tipos y herramientas y estructura de un traductor, de la materia de lenguajes y autómatas. Mi nombre es María Luisa Serna Aguilar, mi compañero, Hola, soy el ingeniero Jorge García, mucho gusto. mi compañera, la ingeniera Xochitl Ramos. Ingeniero Juan Diego Torres. Ingeniero Eric Altamirano. Bueno, vamos a continuar con lo que son los lenguajes. Un lenguaje más que nada es para establecer una comunicación con una computadora o cualquier otro dispositivo digital. Se utilizan un conjunto de instrucciones definidas en una secuencia lógica llamada algoritmo. Existen diferentes formas de codificar cada uno de los elementos de un algoritmo. A cada una de las formas se les conoce como programa. Los programas se encargan del funcionamiento físico, lógico de la computadora y sus operaciones. Para codificar un programa existen diferentes lenguajes llamados lenguajes de programación. ¿Qué son los lenguajes de programación? Pues más que nada constan de un conjunto de símbolos definidos en un alfabeto conocido como léxico. También incluyen un conjunto de reglas conocido como sintaxis que indican la secuencia que deben seguir las diferentes instrucciones que conforman el programa. Dependiendo de la acción que se debe ejecutar, cada uno de los elementos debe tener un significado específico y de acuerdo con el objetivo que se debe cumplir, existen programas de propósito general o de propósito específico. Vamos a conocer los diferentes lenguajes de programación que conlleva algunas ventajas importantes. Más que nada, la primera ventaja es el que mejora el conocimiento del lenguaje que se está utilizando, incrementa el vocabulario de instrucciones útiles de programación, permite una mejor selección del lenguaje de programación, facilita el aprendizaje y diseño de nuevos lenguajes, mejora la habilidad para desarrollar programas eficientes y de calidad. Existe una gran diversidad de lenguajes, lo cual es muy útil para satisfacer diferentes necesidades de programación. Los lenguajes de programación podrían ser Python, Java, JavaScript, C++, Ruby, Swift, PHP y Go y Rust. Bueno, pasando a hablar a los lenguajes de alto nivel, que serían más los lenguajes que nosotros utilizaríamos como ingenieros en sistemas, ingenieros en software, son los que usualmente vemos, que son como C Sharp, Java. Bueno, estos lenguajes de alto nivel son más legibles, son más entendibles para nosotros las personas, porque a diferencia de lenguajes como el ensamblador, que tienen una sintaxis mucho más complicada, un poco más elaborada, estos de alto nivel se hicieron con la idea de que pueda ser un poco más fácil de desarrollar y de poder llegar a hablar el lenguaje de la máquina, ¿no? Para poder traducir, para poder realizar los códigos con mayor facilidad, ya que, como algunos sabrán, si es que han estudiado sobre los lenguajes de ensamblador, estos son más complicados, son mucho más detallados, tienes que hacer muchísimas líneas de código y eso viene siendo un poco más tardado, más elaborado. Los lenguajes de alto nivel se pueden resumir en líneas más cortas y eso es lo que los vuelve mucho más útiles, mucho mejores. Normalmente se utilizan en actividades como el desarrollo de programas y aplicaciones, desarrollo de inteligencia artificial, que es lo que últimamente se está viendo bastante, ¿verdad? Con el desarrollo de software, la inteligencia artificial, bases de datos, videojuegos, controladores e interfaz de hardware y desarrollo de internet, páginas web, que es normalmente lo que mucha gente suele tirar a hacer, que es el desarrollo web, y también se pueden realizar scripts. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre los tipos de lenguajes de programación. Para su estudio, los lenguajes de programación se dividen en tres tipos, lo que es el lenguaje de máquina, el lenguaje de bajo nivel y el lenguaje de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel vienen siendo programas como Python, Java y JavaScript. Los lenguajes del bajo nivel vienen siendo el de C++. El lenguaje de programación funcional viene siendo Haskell o Lisp. Y los lenguajes de programación orientada a objetos son Java y C++. Voy a darle la introducción de lo que es el lenguaje máquina. El lenguaje máquina es la información que hace que el hardware de la computadora realice una determinada actividad, que se le llama instrucción. Una instrucción es un conjunto de ceros y unos. Al conjunto de instrucciones que son interpretadas directamente por la máquina se le denomina lenguaje máquina.
El lenguaje máquina es el único lenguaje que puede ejecutar una computadora que utiliza el alfabeto binario, que este consta de los dos únicos símbolos que son 0 y 1, que también son denominados como los bits. En específico, en cada arquitectura es un código que es interpretado directamente por el microprocesador. Este está compuesto por un conjunto de instrucciones ejecutadas en secuencia y que representan acciones que la máquina debe realizar. Una secuencia de instrucciones en lenguaje máquina es fácilmente ejecutada por la computadora, pero es difícil de interpretar para un programador, siendo aún más difícil esta interpretación por un programa escrito en este lenguaje, ya que la dificultad hace que los errores sean más frecuentes y la corrección, verificación y modificación de estos pueda ser algo costosa. Buenas tardes, yo voy a explicar lo siguiente, que son la clasificación de los lenguajes de programación, dependen de tres aspectos diferentes. Uno, que por su nivel de abstracción y complejidad, que es el lenguaje máquina, pero les daré un breve contexto de qué es el lenguaje máquina. El lenguaje máquina es el conjunto de instrucciones y datos que en una computadora puede interpretar y ejecutar directamente. El siguiente es el lenguaje de bajo nivel, que son lenguajes de programación que están más cerca del hardware de la computadora que de los humanos. Son un poco más difíciles de usar y entender, pero ofrecen un mayor control sobre los recursos del sistema. El siguiente es el lenguaje de alto nivel, que son los lenguajes de programación diseñados para ser más fáciles de leer, escribir y mantener. Están más cerca del lenguaje humano que el lenguaje máquina, lo que permite a los programadores centrarse en resolver problemas lógicos sin preocuparse tanto por los detalles del hardware. 2. El siguiente punto sería por su nivel de traducción al lenguaje máquina, que es el ensamblador, que son traductores cuyo lenguaje fuente es el lenguaje ensamblador y el objeto de máquina. Intérpretes, que son los traductores que en vez de producir como resultado un programa objeto, analizan y ejecutan cada instrucción del código línea por línea en lenguaje máquina en tiempo real. Los compiladores, que son programas que traducen el código creado en lenguaje de alto nivel a otro llamado objeto. Los imperativos, que la programación se realiza a partir de una secuencia de instrucciones, lo que indica a la computadora acciones llevar a cabo y cómo hacerlo. Los declarativos son los que se basan en funciones y relaciones, por lo que no exigen que el programador esté enterado de cómo se realiza y el procedimiento de la ejecución de las instrucciones. Orientado a objetos, que son los lenguajes que definen clases y métodos que intercambian datos. Hay ejemplos como son el C++, el C, Java y los lenguajes de programación visuales. Continuamos con el siguiente tema, que es estructura de un traductor. Dando una breve explicación de lo que es un traductor. Un traductor es un mediador entre dos entidades emisoras y receptoras. Los mediadores enmascaran la complejidad y heterogeneidad de los lenguajes. Un traductor convierte un lenguaje de entrada, que sería un código fuente, a una de salida, que se le dice código objeto. Un traductor se define como un programa que traduce o convierte desde un texto o un programa escrito a un lenguaje fuente hasta un texto o un programa equivalente, descrito en un lenguaje destino, produciendo, si cabe, mensaje de error. Los traductores engloban tanto a los compiladores, en los que el lenguaje destino suele ser un código máquina, como a los intérpretes, en los que el lenguaje destino está constituido por las acciones atómicas que pueden ejecutar el intérprete. Veremos los ensambladores. ¿Qué es un ensamblador? Es el programa que realiza la traducción de un programa escrito en ensamblador al lenguaje máquina. Existen 3 ensambladores y un compilador. El primer es en ensambladores básicos. Son de bajo nivel y su tarea consiste básicamente en ofrecer nombres simbólicos a distintas instrucciones, parámetros y cosas, tales como los modos de direccionamiento. Además, reconoce una serie de directivas o una meta de instrucciones que indican ciertos parámetros de funcionamiento del ensamblador.
El 2 es el ensamblador modular o macro de ensambladores. Son ensambladores que aparecieron como respuesta en una arquitectura del procesador de 32 bits. Muchos de ellos entienden la compatibilidad hacia atrás, pudiendo trabajar con un programa de estructura de 16 bits, además de realizar la misma tarea que los anteriores, permitiendo también el uso de macros que permiten utilizar estructuras de programación más complejas propias de los lenguajes de alto nivel. El tercer ensamblador es el de modulares de 32 bits o de alto nivel. En un programa se utiliza para convertir el código fuente lenguaje assembly a código objeto de lenguaje máquina. El lenguaje assembly se creó con el propósito de facilitar la escritura de programas, ya que el lenguaje binario es bastante complicado y difícil de entender. El lenguaje usa referencias simbólicas para evitar cálculos tediosos. Y por último tenemos compiladores. Un compilador es un programa informático que traduce un programa escrito a un lenguaje de programación, otro lenguaje de programación. Es decir, programa que permite traducir el código fuente de un programa de lenguaje de alto nivel a uno de nivel inferior. Y aquí tenemos una imagen que puede ser de ejemplo del código fuente al compilador. Ahora les hablaré un poco sobre la estructura de un traductor que se divide en cuatro, que es la representación interna, la tabla de símbolos, la trata de tratamiento de errores y el traductor a representación interna. Hablaré sobre la estructura del traductor. Y empieza por el analizador sintáctico, después se desplaza al analizador semático, después sube a la tabla de símbolos y se dirige hacia el analizador léxico. Después del analizador léxico se desplaza hacia abajo hacia el generador de código y termina en el manejo de errores. Podemos hablar un poco de la estructura de un traductor. Vamos a empezar con una tabla de símbolos. Más que nada, empezamos con el alto nivel, que es el código fuente. Entramos a una fase de análisis que lo conlleva un análisis léxico, análisis sintáctico, análisis semántico. Después nos vamos a la fase de síntesis. Empezamos con la generación de código intermedio, optimización de código, generación de código abierto y terminamos con el código ejecutable que viene siendo de bajo nivel. Por último, veremos lo que es fase de análisis y fase de síntesis. Un traductor es un programa que tiene como entrada el escrito en el lenguaje del lenguaje fuente y como salida produce un texto descrito del lenguaje objeto que preserva el significado del origen. Aquí tenemos unos ejemplos de traductores que son los ensambladores y los compiladores. En el proceso de traducción se identifican dos fases principales, que tenemos la foto aquí que podemos ver que está el texto fuente, es fase de análisis, después fase de síntesis y está el texto objeto, como les dije. Tenemos dos imágenes que es de fase de análisis y fase de síntesis. En fase de análisis iniciamos con el texto fuente, después en análisis léxico, que sería la secuencia de símbolos, después en análisis sintático, que sería el árbol sintático, y al final está el análisis semático. Al lado tenemos la gestión de errores y la tabla de símbolos que anteriormente se han mencionado. En fase de síntesis tenemos el árbol sintático en el primero, que es el generador de código inmediato. Después el código intermedio, seguido del optimizador código intermedio. Posteriormente el código intermedio optimizado. Por último el generador código objeto. Y de salida, que es el texto objeto. Y a un lado tenemos gestión de errores y tabla de símbolos. Con esto nos despedimos y muchas gracias por su atención.